Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el trabajo de la fuerza gravitatoria. Os invito a que os quedéis porque también en este capítulo pues voy a demostrar de dónde sale la fórmula para la energía potencial de una partícula que nos enseñan en el colegio, que es la famosa ecuación m por g por h. Así que más o menos imagino que sobre la mitad del vídeo haré esta demostración. Pero antes necesito que hagamos un recordatorio sobre el trabajo de un sistema de partículas. Esto que voy a hacer lo tengo en la lista de sistema de partículas y allí pues obviamente me explayo más de lo que voy a hacer aquí porque pues eso, al final esto va a ser un recordatorio. Vamos a empezar analizando dentro de este sistema de partículas las fuerzas que siente una única partícula. Entonces tendremos la fuerza que la partícula iésima, la fuerza externa, siente, más el sumatorio desde J igual a 1 y J distinto de I, esto hasta el número de partículas que tenga nuestro sistema, de las fuerzas internas y J, que le ponemos aquí igual que con las fuerzas externas una pequeña etiqueta, y esto es igual a la aceleración que experimenta la partícula iésima. Vale, entonces, repito, esto es la fuerza, o sea, en un sistema de partículas, si nos centramos solo en una partícula y tenemos fuerzas externas y fuerzas internas, de hecho, vamos a decir que solo hay una fuerza externa, ¿de acuerdo? Para no meter aquí otro subíndice más. Entonces está una única fuerza externa y las fuerzas internas de este sistema de partículas que se ejercen a pares y son conservativas, y la suma de estas fuerzas que siente la partícula iésima, el índice I hace referencia a nuestra partícula, a la que estamos analizando, pues provoca la aceleración de esa partícula que además tiene una masa pues subir, una masa iésima. El término de las fuerzas internas, pues ya sabéis que esto es un sumatorio porque sobre la partícula iésima ejercen fuerzas el resto de partículas. Entonces, por eso aquí se suma sobre el índice J. Obviamente el índice J no puede ser igual al índice I porque una partícula no se ejerce una fuerza a sí misma. Y en este caso, pues dentro de, como estamos en la lista de reproducción de gravitación, pues esta fuerza interna pues va a ser la fuerza gravitatoria. Aunque ya vamos a ver a lo largo del capítulo que va a haber un caso en el que la fuerza gravitatoria no es una fuerza interna y es una fuerza externa. Pero bueno, eso ahora lo vamos a ver. Entonces, como esto es para la partícula iésima, pues si nosotros queremos generalizar a todas las partículas, pues lo que tenemos es que sumar aquí sobre el índice I. Así que tendremos que hacer un sumatorio desde I igual a 1 hasta n de las fuerzas externas sobre la partícula I, sobre la partícula iésima, claro, que ahora van a ser pues todas las partículas del sistema porque se va a ir sumando. Aquí ahora al otro término tenemos que meterle también este sumatorio desde I igual a n y teníamos otro que era desde J igual, perdón, desde I igual a 1 hasta n, ahora J igual a 1 y J distinto de I hasta n también, de las fuerzas internas. Y esto igual, pues también tenemos que meter aquí el mismo sumatorio, desde I hasta n, de la masa iésima por la aceleración iésima. Vale, entonces lo que vamos a hacer es estos dos sumatorios los vamos a compactar en uno, que entonces pues va a ir desde I y J igual a 1, donde J es distinto de I o I distinto de J, hasta n. ¿De acuerdo? Este sumatorio va a codificar estos dos
para no tener que estar escribiendo tanto. Muy bien. Entonces, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es integrar respecto de la posición de cada partícula. Entonces, tendremos aquí pues una integral desde el punto A en el que está la partícula iésima y el punto B en el que está la partícula iésima del término de las fuerzas externas, que es este sumatorio, producto escalar diferencial de posición de la partícula iésima, y ahora pues igual tenemos que integrar, o sea, en realidad lo que tendríamos que hacer es integrar aquí esta suma e integrar aquí el otro lado del igual. Pero la integral de una suma es suma de las integrales, porque la integral es un operador lineal, entonces pues por eso se distribuye aquí. Entonces aquí igual hacemos la integral desde la posición de la partícula iésima inicial hasta la posición final de el término de las fuerzas internas, también por un diferencial producto escalar, porque son vectores de posición, de vector posición de la partícula iésima, y me vengo ya con el siguiente término por aquí abajo porque no me va a caber, la integral otra vez desde A sub i hasta B sub i del término este de la aceleración de la partícula iésima del sumatorio, y aquí otra vez producto escalar diferencial de vector posición iésimo. Entonces, ahora una cosa que suele hacerse es, en el término de las fuerzas internas, aplicar la tercera ley de Newton. Y eso lo que hace es modificar este sumatorio, y ahora, bueno, sigue yendo desde i, sigue siendo un sumatorio de dos índices y j igual a 1 hasta n, pero ahora en vez de ser i distinto de j, i tiene que ser estrictamente menor que j. Y no solo eso, sino que ahora el vector diferencial o sea, el diferencial de vector posición es un diferencial de vector posición relativo, ¿de acuerdo? Esto no, igual, no me detengo a comentarlo porque si no el vídeo se va a hacer demasiado largo. Todo esto lo tengo en cualquier vídeo de la lista de sistema de partículas que veáis, comento esto en todos los que lo hago. Pero vamos, si no, pues os vais al de trabajo de un sistema de partículas y ahí aparece. Vale. Y pues por último, lo que vamos a hacer, aunque sea un poco redundante, es como las integrales y los sumatorios son operadores lineales, pues pueden intercambiarse. O sea, puede actuar primero la integral sobre estos términos y luego el sumatorio y no pasa absolutamente nada. Así que ya eso pues lo voy a poner directamente para no perder tiempo, ¿vale? Y ahora ya, pues en el último paso, lo único que vamos a hacer es analizar pues qué estamos integrando allí en cada uno de estos términos. Este primero, el de aquí, esta integral de, de las fuerzas externas, pues esto es lo que va a ser, o lo vamos a identificar como el trabajo de las fuerzas externas. Pero claro, el trabajo que realiza la partícula iésima, ¿de acuerdo? Porque está aquí el sumatorio fuera. Esta otra integral de aquí, pues esto nos va a dar el trabajo de las fuerzas internas, y este pues va con dos índices. Y luego este otro término de aquí, pues lo que nos va a dar pues es la suma del trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas. Por lo tanto, este podemos identificarlo claramente como el trabajo total. En este caso, pues que realiza la partícula iésima. Así que me vengo por aquí abajo, nos va a quedar esto de aquí, y ya pues en el siguiente paso lo único que tenemos que hacer es el sumatorio, porque aquí pues eso, nos ha quedado el trabajo que realiza cada partícula, en este segundo término de aquí, como van por pares, pues a pares, pues ya en el siguiente pues lo que hacemos es poner
cada trabajo el total. O sea, esto, que si os dais cuenta, pues es igual, lo único que he quitado los subíndices, pues porque ya hemos hecho el sumatorio. Y esto, pues claro, es muy importante. Esto es el trabajo desde que realiza cada partícula desde un punto A un punto B. Cada partícula tendrá su propio punto A y su propio punto B. Por eso le he puesto aquí en la integral el subíndice. Ya aquí en el trabajo no se lo pongo para no llenar esto de letras, ¿vale? Pero bueno, se sobreentiende. Y también, bueno, claro, aquí en esta última expresión he dado la vuelta a la igualdad, ¿de acuerdo? O sea, he puesto el trabajo total aquí primero y luego la suma de estos otros dos a la derecha. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que os comentaba antes, que es que según cómo interpretemos la fuerza gravitatoria, ya sea como una fuerza interna o una fuerza externa, pues entonces esta ecuación pues va a verse alterada o modificada. Si entendemos la fuerza gravitatoria como una fuerza interna, pues entonces las fuerzas internas realizarán un trabajo de las fuerzas internas, pero no habrá fuerzas externas. Por lo tanto, en esta ecuación, este término, el trabajo de las fuerzas externas, se va a ir a cero y vamos a tener que el trabajo total es el trabajo de las fuerzas internas. Y luego vamos a tener otro caso que es en el que va a aplicar la ecuación energía potencial igual a mg por h, que va a ser cuando interpretamos la fuerza gravitatoria como una fuerza externa. Lo que pasa es que eso solo vamos a poder hacerlo cuando estemos en ciertas condiciones que van a ser, pues, la típica es estar en la superficie terrestre. Entonces, en ese caso, pues, la fuerza gravitatoria no será una fuerza interna, por lo tanto, las fuerzas internas serán cero y su trabajo será cero también, y solo habrá fuerzas externas y su correspondiente trabajo. Por lo tanto, nos quedará esta ecuación. Así que estos son los dos casos que vamos a analizar ahora a continuación. Voy a borrar aquí pues estos pasos previos, me voy a quedar con esta expresión final y vamos viendo. Vale, entonces vamos a analizar el primer caso en el que no existen fuerzas externas. Las fuerzas externas son cero, por lo tanto el trabajo de las fuerzas externas es cero. Así que en esta ecuación cancelamos este término de aquí y solo tenemos los otros dos. Así que ya pues hago un copia-pega, que de hecho voy a venirme por aquí. Entonces tenemos que el trabajo total es únicamente el trabajo de las fuerzas internas. Vale. Y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es, voy a introducir el teorema de las fuerzas vivas. Entonces, lo que vamos a hacer es coger primero el término de la izquierda en esta ecuación, que es el trabajo total. Entonces, el trabajo total, pues ya hemos visto que era, lo he borrado, que es lo que he hecho al principio, pero esto es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la integral desde la posición A de la partícula iésima hasta la posición B de la partícula iésima de la masa iésima por la aceleración iésima producto escalar diferencial de posición de esa partícula iésima. Vale, pues vamos a ir tirando de esta ecuación a ver qué obtenemos. Y de eso es de lo que trata el teorema de las fuerzas vivas, que imagino que si estáis viendo esta lista de reproducción, no es la primera vez que veis este teorema, así que voy a intentar hacerlo rapidito. Aquí tenemos el sumatorio, que se queda igual. De hecho, dejadme que haga ya para las siguientes veces un copia-pega de este término para no estar escribiendo todo el rato el sumatorio y la integral. Y tenemos la masa iésima y la aceleración iésima, pues es la derivada de la velocidad iésima respecto de el tiempo. Y esto multiplicado por el de R sub I. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en el siguiente paso es el diferencial de tiempo que está dividiendo, en vez de dejarlo con la velocidad, con el diferencial de velocidad diésima, se lo vamos a colocar al diferencial de posición. Entonces, ahora vamos a tener m
sub i diferencial de posición iésima derivada respecto del tiempo y esto producto escalar por el diferencial de velocidad iésima, ¿vale? Simplemente he cambiado de orden estos dos términos. Entonces, derivada de la posición respecto del tiempo, pues eso es la velocidad. Así que eso lo ponemos ya por aquí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para no resolver esta integral, que es una integral de línea, es un truco y es fijarnos en que v sub i producto escalar por diferencial de v sub i, esto es igual a la diferencial de un medio de la velocidad sub i al cuadrado, ¿vale? Esto se puede demostrar de la siguiente manera. Como la voy a tirar de aquí, ¿de acuerdo? Para que veáis que si expando este término, obtenemos esto de aquí arriba. La diferencial actúa como una derivada, ¿de acuerdo? O sea, esto aquí al final, pues, o dejamos la diferencial o podemos poner, pues, por ejemplo, respecto al tiempo, ¿vale? O sea, esto, el operador diferencial actúa como si estuviéramos derivando. Lo que pasa es que no sabemos respecto de qué, ¿vale? Entonces, esto lo que es la diferencial de un medio de hecho voy a sacar el un medio fuera porque es constante, tenemos la diferencial de v sub i al cuadrado y eso es el producto escalar de v sub i vector por v sub i. Entonces aquí aplica la regla del producto, entonces lo que tenemos es de diferencial del primero, diferencial de v sub i, producto escalar, por el segundo sin derivar o sin diferenciar, más el primero sin diferenciar, producto escalar diferencial del segundo. Entonces aquí tenemos lo mismo, por lo tanto es dos veces v sub i, producto escalar diferencial de v sub i. Entonces se cancelan estos dos doses y veis que queda pues esto de aquí arriba que es lo que teníamos en un principio. Por lo tanto, esto queda como el sumatorio de la integral de m sub i por la diferencial de un medio de v sub i al cuadrado. Y, pues bueno, como la masa es constante, pues si se queda la integral de un diferencial, pues es lo de dentro del diferencial evaluado entre los límites. Lo que pasa que aquí suele hacerse en los libros un paso más, que es ponerlo como una derivada, en vez de como un diferencial, como una derivada respecto del tiempo. Entonces tenemos m sub i derivada respecto del tiempo de un medio de v sub i al cuadrado y como hemos añadido aquí un diferencial de t dividiendo, pues para que todo quede igual tenemos que añadir un diferencial de t multiplicando. Pero ahora los límites entonces no están en la posición, sino que están en el tiempo. Entonces pondremos un tiempo a y un tiempo b, donde ya no ponemos subíndice a la a y a la b, pues porque ya al contar en vez de la posición, contar el tiempo, pues se entiende que entre un tiempo a y un tiempo b todas las partículas se han movido y no hace falta especificar la posición. Entonces ya, eh, en el siguiente paso, pues igual, esto es, aplicamos el teorema fundamental del cálculo, tenemos la integral de una derivada, por lo tanto esto lo que queda es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio. Vamos a ponerlo delante, el un medio, que es constante, la masa sub i por la velocidad sub i al cuadrado y esto evaluado entre el tiempo a y el tiempo b, que además también pues la velocidad viene parametrizada en función del tiempo, o sea que todo esto es correcto. Entonces ya nos quedan un par de pasos más y acabamos. Tenemos el sumatorio desde i hasta n de un medio de la masa sub i por la velocidad sub i al cuadrado evaluado en el tiempo a
menos 1/2 de la masa sub i por la velocidad sub i al cuadrado evaluado en el tiempo b. Entonces, a esta función se le llama energía cinética. Como aquí tenemos una resta, bueno, tenemos la energía cinética de la partícula sub i. Aquí tenemos otra energía cinética, una en un tiempo a, otra en un tiempo b. De hecho, me he equivocado, esta primera es en el tiempo b y esta última en el tiempo a. Vale, ahora sí. Entonces aquí lo que tenemos es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un incremento de esa función que llamamos energía cinética. Tenemos que poner el subíndice i porque estamos sumando, ¿de acuerdo? O sea, esto es el incremento para cada partícula iésima, cuando subo, por lo tanto queda así. Ahora, cuando sumemos todas, pues ya lo que nos queda es el incremento de energía cinética total. Así que borro y dejo la igualdad de que el trabajo entre A y B total es el incremento de la función energía cinética. Vale, muy bien. Pues ahora vamos con el otro término, con el de el trabajo de las fuerzas internas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es asumir que las fuerzas internas tienen la propiedad de ser fuerzas conservativas, ¿de acuerdo? En este caso estamos en el tema de gravedad, ya hemos demostrado en capítulos anteriores que la gravedad lo es, pero siempre, como las fuerzas internas son fuerzas que se ejercen a pares y suelen ser fuerzas centrales, pues no sé si ahora algún caso no lo será, pero vamos, la mayoría de los casos que os vais a encontrar en los primeros años de carrera es que sí, que sean conservativas. Vale, entonces, este término, pues hemos visto ya antes que era el sumatorio desde i y j igual a 1 hasta n con i estrictamente menor que j de la integral de, bueno, voy a bajar esto un poco, vale, ahora desde a sub i hasta b sub i de la fuerza interna ij por el vector producto escalar diferencial de posición relativa. Entonces, si esta fuerza interna es conservativa, esto significa que podemos ponerla como menos el gradiente de la función energía potencial. Lo que pasa que ahora dejadme que esto es algo que se suele hacer también en muchas bibliografías, que en vez de llamar a la función energía potencial como E sub P, pues la vamos a llamar con una V y con los subíndices E y J, ¿de acuerdo? Que no es más que, pues bueno, esto muchas veces es un abuso de notación, que es llamar a la energía potencial con la notación del potencial. Lo que pasa es que aquí queda claro que esto no es el potencial y que es la energía potencial, porque el potencial solo tiene un único índice, porque es el potencial que generaría una partícula. En el caso de la gravedad, pues una masa sub i. Sin embargo, si vemos que tiene dos índices, pues está claro ya que esto lo que es la energía potencial, porque en la energía potencial sí que sí tiene que ser entre pares de partículas. No podemos medir la energía potencial de una única. Vale, entonces vamos a hacer ese cambio. Hago un copia-pega del sumatorio y de la integral. Entonces, esto será menos el gradiente de la energía potencial entre cada par de partículas, producto escalar el diferencial de posición relativa. Vale, entonces ahora pues vamos a poner explícitamente el, el gradiente de esta función. Si, bueno, voy a ponerlo solo en dos coordenadas, ¿de acuerdo? En la x y en la y. Por esto que os digo de que como la gravedad tiene simetría esférica,
pues podemos decir que estamos en el ángulo θ igual de las coordenadas esféricas, que sabéis que son r, θ y φ, pues decimos que θ vale pi partido de 2 y entonces la coordenada z se nos hace 0 y estamos en coordenadas polares en la x y en la y. Pero bueno, es más para escribir menos. O sea, lo suyo es que pusiéramos también la coordenada z. Esto es, que no se me olvide el menos, derivada de esta función respecto de x. Lo que pasa que, claro, que como estamos aquí, cuando hicimos la tercera ley de Newton en el término de las fuerzas internas, ¿os acordáis? Em, Ahora estamos manejándonos en posiciones relativas, en coordenadas relativas, no en coordenadas absolutas. Por lo tanto, esta x es una x relativa, ¿de acuerdo? Y de hecho voy a hacer ya también una cosa, lo que voy a hacer es multiplicarlo escalarmente directamente por este otro vector. Así ya me ahorro un paso. Entonces aquí vendrá multiplicando el diferencial de x relativa. Y aquí el otro término, derivada de respecto a la y relativa por el diferencial de y relativa. Y como digo, pues aquí vendría el término en z, si queréis lo ponéis, y si no, pues no. Entonces, todo este término de aquí es como se define el diferencial de la función que estamos haciendo las derivadas parciales, o sea, el diferencial de v sub i j. Así que en el siguiente paso pues, tenemos el sumatorio, la integral y dentro de la integral un diferencial, perdón, de hecho un menos el diferencial, que no se nos olvide el signo menos ese que está por ahí. Entonces la integral el signo menos sale fuera, la integral de un diferencial pues es esta función evaluada entre estos dos puntos. Aquí no se sustituye, no se deja la integral respecto del tiempo porque la energía potencial es una función que depende del espacio. Entonces, esto es el sumatorio desde i y j igual a 1 hasta n con i menor que j de menos v sub i j evaluado entre a sub i y b sub i. Por lo tanto, ya en el siguiente paso dejamos la función evaluada entre estos límites puesto de forma explícita. Entonces tenemos v sub i j evaluado en b menos v sub i j evaluado en a. Entonces aquí, igual que pasaba con la energía cinética, tenemos un incremento en esta función, que es la función energía potencial, por lo tanto, tenemos el sumatorio de menos un incremento de v sub i j. Cuando apliquemos o ejecutemos este sumatorio para cada par de partículas, pues entonces ya lo que nos quedará simplemente es menos el incremento de esta función ya total, o sea, menos el incremento de la energía potencial. Así que borro todo esto y dejo la igualdad del trabajo de las fuerzas internas a menos el incremento de la energía potencial. Vale, entonces ahora lo que vamos es a demostrar pues, la conservación de la energía. Entonces, partíamos de esta ecuación del trabajo en estas condiciones que os digo. Entonces ahora el trabajo total, pues hemos visto que esto es un incremento de energía cinética y el trabajo de las fuerzas internas es menos un incremento de la energía potencial. Entonces el incremento de energía cinética, esto ya hemos visto que era el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio de la masa sub i
por la velocidad sub i al cuadrado evaluado en un tiempo b menos la misma función evaluada en un tiempo a, y en el otro lado pues tenemos menos el incremento del potencial, que era esto, que era el sumatorio desde i y j igual a 1 con i menor que j, esto hasta n, de v sub i j evaluado en b menos v sub i j evaluado en a. Entonces aquí lo que podemos hacer es llevarnos pues las funciones que dependen de la posición b o el tiempo en b a un lado y las que dependen de a en el otro. Así que aquí tendremos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio de la masa sub i por la velocidad sub i al cuadrado en el tiempo b. Ahora cogemos esta parte, el menos con el sumatorio con el potencial de b, lo llevamos aquí, por lo tanto, ahora aquí está sumando, y tenemos el sumatorio este de aquí. Lo que pasa que dejadme que lo ponga en dos sumatorios, ahora vais a ver por qué. El primero pues con la i y el segundo con la j hasta n también. Y pues claro, aquí en ambos i tiene que ser menor que j. Aunque esto ahora lo voy a quitar, dejadme un momentito. Tenemos aquí el potencial i sub j en b. Y esto entonces, pues, si os dais cuenta, va a ser lo mismo, la misma función, suma de funciones, pero evaluado en a. Porque lo que hemos hecho es traernos esta parte al lado izquierdo, pues ahora nos llevamos el término de la energía cinética al lado derecho. Entonces se queda positivo y este menos con este menos de aquí, pues se queda más. Muy bien. Y ahora, lo siguiente, pues va a ser sacar factor común al sumatorio en i, en el índice i, porque por eso lo he separado en dos sumatorios, en la función energía potencial, porque podemos sacarlo factor común y luego posteriormente retirarlo. Entonces, con eso, lo que estamos haciendo es contar lo que sea, lo que quiera que sea que es esta suma de funciones para la partícula iésima solamente, ¿vale? Entonces ahora, claro, el término de la energía potencial, pues ya no tiene sentido que I sea menor que J y tal, porque I está fijo. Entonces simplemente lo que vamos a poner, pues es eso, que I es distinto de J, porque no podemos calcular la energía potencial de una partícula sobre sí misma. Muy bien. Entonces, otra cosa que podéis hacer, si os molesta que la velocidad venga en función del tiempo, pues bueno, lo ponéis igual en el espacio, ¿vale? Eso no hay problema. Y ahora, pues, a lo que hemos llegado es a la conservación de la energía. Tenemos para una partícula. Antes de borrar los sumatorios, pues la teníamos para todo el sistema, ¿vale? Ahora lo que tenemos es que para una partícula iésima tenemos que esta suma de funciones es igual en un punto B que en un punto A, que de hecho aquí he escrito una B, se me ha ido ahora. Y cuando esto ocurre, pues solo que dos funciones sean iguales en distintos puntos, eso solo puede pasar si esto de aquí es igual a una constante. Entonces, a esta constante se le llama energía y es una cantidad que va a conservarse. Y esto es producto pues, de que las fuerzas internas las hemos definido como conservativas. Entonces, dejadme que borre esto un poco. O sea, hemos llegado a la conservación de la energía y, claro, esto, pues como lo estamos mirando para la partícula iésima,
pues esto sería, habría que poner un subíndice I a esta energía, porque esto es la energía de la partícula iésima, que es eh, la energía cinética en un punto más la suma de la energía potencial que tiene esa partícula iésima con el resto de partículas jésimas, ¿de acuerdo? A pares, pero siempre en ese par incluida la partícula iésima. Y ya, pues bueno, si queremos calcular la energía total, pues hacemos el sumatorio aquí. No hace falta en los dos términos, cogeríamos solo uno. Hacemos el sumatorio sobre el índice I y tendríamos la energía total del sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer por último es, voy a poner la conservación de la energía o la energía de una única partícula, que es pues cogiendo simplemente uno de estos términos. Entonces, la energía de la partícula iésima pues sería un medio de la masa iésima por la velocidad de esa partícula iésima al cuadrado en el punto que sea y tenemos que sumarle este otro sumatorio de el potencial y J pues en el mismo punto que la energía cinética. ¿Y qué ocurre? Que como nosotros ya hemos visto que la función energía potencial, pues un par de capítulos atrás vimos la función explícita que era, pues lo ponemos ya. Tenemos que esto es un medio de la masa iésima por la velocidad iésima al cuadrado más el sumatorio desde J igual a 1 con I distinto de J hasta N de menos, o este menos si queréis podéis ponerlo aquí en vez del más, de la constante gravitatoria, la masa I por la masa J, entre la posición relativa y J. Y esto pues es una constante para cada partícula, la suma de esta función energía para todas las partículas, pues será una suma de cosas constantes y también será constante. Entonces, hemos visto todo esto para el caso en el que la fuerza gravitatoria la hemos tomado como una fuerza interna, o sea, las fuerzas externas son cero en el sistema. Vamos a ver ahora el caso número 2, que hemos visto el caso número 1, que va a ser la situación recíproca, en la que lo que van a ser cero son las fuerzas internas y por lo tanto el trabajo de las fuerzas internas pues también será cero. Venga, pues vamos con esta segunda situación, la de que no existen fuerzas internas, por lo tanto su trabajo es cero, y eso nos lleva, como aquí arriba, a que el trabajo total pues ahora es el trabajo de las fuerzas externas. Entonces, ¿cuándo va a darse esta situación? Que la fuerza gravitatoria sea una fuerza externa. Pues primero tenemos que definir qué se considera o qué diferencias tiene una fuerza interna respecto a una externa. Ya hemos visto que en las fuerzas internas pues se van a ejercer entre pares de partículas y generalmente, en todos los casos que nosotros vamos a ver al menos, van a ser fuerzas conservativas. Vale. Pues se tiene que dar una situación más para que sean fuerzas internas, que bueno, que en realidad va codificada dentro de una que ya os acabo de decir, que es que se tiene que dar la tercera ley de Newton. O sea, que tienen que ser pares de fuerzas, por eso ya lo había dicho, y una tiene que ser la reacción de la otra y viceversa, ¿vale? O sea, tienen que ser pares de fuerza, acción, reacción. En el momento en el que no existe la fuerza de reacción, pues no podemos hablar de fuerzas internas y ya estamos en el caso en el que son fuerzas externas. Ahora vamos a demostrar que para este caso también hay una expresión para la conservación de la energía y esta situación para la fuerza gravitatoria ocurre cuando estamos en las cercanías de un planeta, por ejemplo en la superficie terrestre. Y eso ocurre porque en esas circunstancias, esto que voy a comentar puede ampliarse a más circunstancias, pero nos interesa el caso de la superficie terrestre, que es que una partícula moviéndose por acción de la gravedad
en la superficie de la Tierra, siente una aceleración que le provoca la masa de la Tierra, pero la masa de esa partícula no provoca aceleración en la Tierra. La provoca, pero es tan pequeña que podemos despreciarla. Entonces, como la aceleración que la partícula provoca en la Tierra es cero, significa que la fuerza gravitatoria de reacción que tendría que tener la Tierra para esa partícula, para el par partícula-Tierra, pues no está, o podemos aproximarla como cero. Entonces, al no existir esa fuerza, la fuerza gravitatoria en la superficie terrestre, podemos analizarla en términos de fuerza externa. Y ahora es cuando voy a demostrar de dónde sale el término para la energía potencial MGH, con el que se suele trabajar en los institutos, en el colegio, antes de empezar a ampliar pues, todo el tema de gravitación a cómo debe analizarse. Por lo tanto, en la superficie terrestre, la posición de una partícula puede aproximarse de esta forma, que es el vector posición o el módulo del vector posición de la partícula iésima va a ser igual al radio de la Tierra más una cantidad en la coordenada y de, pues claro, de esa partícula iésima. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues imaginaos que tenemos la superficie terrestre, entonces tenemos, por ejemplo, una partícula por aquí, una masa sub i, pues nosotros podemos decir que la posición de esta partícula desde el centro de masas que crea el campo gravitatorio, pues es este vector posición, este sería el vector r sub i. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que esta parte del vector posición es el radio de la Tierra, que se pone como este símbolo, y luego esta otra parte de aquí, que es si nosotros aproximamos que estamos en una zona pequeña de la Tierra y podemos aproximarla como un plano, pues orientándonos con que ese plano visto de perfil sería el eje X, pues la posición de nuestra partícula desde este punto sería este vector de aquí y esto sería, pues claro, esto es una cantidad en el eje Y. Así que haciendo esta aproximación, pues podemos reducir un vector posición o descomponerlo de esta forma. Lo que sí, esto, para que funcione, la posición en Y, o sea, este trocito azul, tiene que ser mucho más pequeño que el radio de la Tierra. Y el motivo de esto es porque ahora en las ecuaciones va a llegar un punto en el que va a aparecer la g de la aceleración de la gravedad, la que es 9,8 metros entre segundo al cuadrado, y nosotros lo que queremos es que esta g sea la aceleración de la gravedad que siente esta partícula. O sea, que esta partícula al final esté dentro de una esfera en la que nosotros podamos aproximar esa aceleración de la gravedad dentro de ella como constante. Y que ya si salimos fuera, nos colocamos por aquí, pues ya entonces hay variación respecto de lo que mide G en esta zona respecto a lo que mide aquí. Entonces vamos a ponernos al lío. Lo que queremos demostrar es que el menos el incremento de energía potencial total es igual a mgh. Entonces, nosotros lo que hemos obtenido en el cálculo anterior es que esta cantidad era menos la diferencia de el potencial. Ya no pongo aquí sumatorio, ¿de acuerdo? Porque voy a centrarme solo en una partícula. Entonces, imaginaos que aquí, bueno, es un sistema de dos partículas, es el sistema Tierra, la masa iésima y ya está. Entonces, esto lo que tenemos es que si esta partícula pues se mueve
de este punto a un punto B. Da igual que P esté más cerca o más lejos del radio de la Tierra, ¿vale? Podría haber puesto el otro caso. No voy a pararme a analizar eso, simplemente dos puntos, ¿de acuerdo? Que no sean el mismo. Entonces, esto tenemos la energía potencial en B menos la energía potencial en A. Y hemos visto pues, que estas funciones son las siguientes. Son menos G, la masa de la Tierra. Para no escribir tanto, en vez de ponerla así, la pongo simplemente como M mayúscula, ¿de acuerdo? La masa de nuestra partícula entre la distancia entre ellas en el punto B, o sea, R en B, menos la fuerza gravitatoria, entonces este menos se convierte en un más, G, la masa de la Tierra, la masa de la partícula, entre la posición en A. Vale, pues lo que vamos a hacer es esta aproximación que habíamos hecho con los vectores posición que parten de la Tierra a la partícula, pues lo vamos a aplicar aquí en estos denominadores. Entonces, aquí lo que tendremos, voy a subir este dibujo un poco para arriba, ahora eh, menos G, la masa de la Tierra, masa de la partícula, entre el radio de la Tierra más I en B. Y en el otro término, pues tendremos más G, masa de la Tierra, masa de la partícula, el radio de la Tierra más I en A. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a sacar factor común, así que queda menos G M M, abro paréntesis, 1 entre radio de la Tierra más I en B, de hecho negativo, más 1 entre radio de la Tierra más I en A. Vale, me vengo por aquí abajo. Entonces, ahora pues lo que vamos a hacer es reducir a común denominador. Tenemos menos Gm por m y tendremos que multiplicar R más I en B por R más I en A. Y aquí pues tendremos menos el radio de la Tierra menos I en A, ¿vale? Estos menos es por este signo menos de aquí. Y más radio de la Tierra más I en B. Cerramos paréntesis. Entonces aquí ya vemos que se nos cancela este radio de la Tierra y nos queda I en B menos I en A. Entonces ahora lo que tenemos que ver es qué da este denominador. Vamos a sacar esto factor común. Tenemos G, M de la Tierra, M de la partícula, y en B menos I en A. Y ahora pues tenemos que multiplicar pues todo esto, pues esto es R radio de la Tierra al cuadrado más IA por el radio de la Tierra más IB por el radio de la Tierra más IA por IB. Vale. Y aquí un 1. Muy bien. Pues otra cosa que podemos hacer es sacar el radio de la Tierra al cuadrado. Entonces, pues podemos ponerlo por aquí. Y pues ahora aquí lo que quedará es un 1. En este otro término, pues lo que quedará es el cuadrado se cancelará con este de aquí y lo que quedará es dividiendo el radio de la Tierra. Aquí en este otro término pasará lo mismo, se cancela el cuadrado con un radio de la Tierra y queda 1 dividiendo,
Y ahora, en estos dos términos, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos agrupar, como es un producto, pues podemos agrupar con IA uno de los radios y el otro con IB. Y nos queda esto. Vale. Y ahora es pues donde si nos damos cuenta con las reglas que habíamos impuesto, como I en el punto que sea, o bueno, antes he dicho que, que este subíndice era la partícula, este subíndice hace referencia a la posición, porque aquí estamos contando solo que hay una partícula que se mueve, entre comillas, porque la Tierra no se mueve. Entonces, esto lo que significa que I sea mucho más pequeño que el radio de la Tierra es que si nos traemos el radio de la Tierra dividiendo a la coordenada en I, pues esto es mucho menor que 1. O sea que podemos aproximar esto como que esto es prácticamente cero. Va a dar un número que sea cero con lo que sea. De hecho, si nos movemos en esta esfera rosa donde G es constante, pues más o menos, pues no sé a qué altura empezará a haber variaciones de G, pero imaginad que, por ejemplo, en 1 kilómetro seguro que permanece constante aproximadamente. Está la aceleración de la gravedad. Entonces, imaginaos que dividís 1 kilómetro entre el radio de la Tierra en kilómetros. Pues eso va a dar un número que es 0,000 y ya empezará a aparecer algún número por ahí, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es aproximar a cero estas cantidades, o sea, esta de aquí es aproximadamente cero, esta de aquí es aproximadamente cero, y esta de aquí también, y esta de aquí también. Por lo tanto, de todo este denominador, lo que sobrevive es este 1. Por lo tanto, podemos borrar esto, porque solo ha quedado ese 1 de ahí. Y ahora, si reorganizamos esto, lo que pasa que ahora ya esto de aquí no es igual, sino que es aproximadamente igual, podemos dejarlo como menos g, la masa de la Tierra, entre el radio de la Tierra al cuadrado, aquí la masa de la Tierra también, ¿vale? Multiplicado por, de hecho, voy a poner aquí primero la masa de la partícula, y ahora tenemos I en B menos I en A. Entonces, esto de aquí es el módulo de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, y esto de aquí pues es una diferencia, un incremento en la I, en nuestro sistema de coordenadas, y si nuestro sistema es tal y como yo he dicho aquí, pues la I codifica la altura. Entonces, un incremento en la altura, pues se redunda un poco y se le llama también altura. Lo que pasa que esta h es una diferencia de posición en esa altura, ¿vale? O sea, espero que se entienda lo que digo. Entonces, ahora ya tenemos que nos ha quedado menos mg por h. Así que de aquí es de donde sale esta famosa fórmula que se utiliza, que sirve pues, para los problemas en los que estamos pues tirando cosas o haciendo tiros parabólicos en la superficie terrestre y tal, pero cuando nos vamos ya a un sistema planetario de partículas, el incremento que tendríamos que usar en la energía potencial, la función energía potencial tendría que ser esta de aquí, ¿de acuerdo? De todas formas, ahora dentro de un poco lo vamos a ir viendo. Bueno, pues una vez visto esto, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho en el caso 1, ver qué vale el trabajo total y el trabajo de las fuerzas externas. Lo que pasa es que el trabajo total va a ser el mismo. O sea, esto es aplicar el teorema de las fuerzas vivas y lo que vamos a obtener es el incremento de energía cinética total. Entonces, esto pues ya lo tenemos, nos quitamos un trabajo menos que hacemos nosotros y vamos a centrarnos en qué es el trabajo de las fuerzas externas. Así que, como os estaba diciendo, como el caso más típico en el que la fuerza gravitatoria es una fuerza externa es en la superficie de la Tierra, nosotros ya habíamos visto que
esto de aquí pues era el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la integral entre la posición A de cada una de las partículas y la posición B de cada una de las partículas de la fuerza externa que actúa sobre la partícula iésima, y esto multiplicado escalarmente por el diferencial de posición iésima. Vale, pues la pregunta es, ¿cuál es esa fuerza externa? Bueno, pues nosotros ya en la aproximación en la que hemos deducido esto de aquí, pues ya hemos dicho que íbamos a mantener constante la aceleración de la gravedad. Así que la fuerza externa pues será la masa de cada partícula iésima multiplicado por la aceleración iésima que le produce esa fuerza externa. Lo que pasa es que si esa aceleración iésima es constante y es la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, pues la fuerza externa se convierte en el peso, o sea, es m por g. Así que aquí tendremos el sumatorio y la integral de y la fuerza peso pues es menos la masa de la partícula iésima, la aceleración de esa partícula iésima externa, que pues hemos dicho que es constante y es g, y g es un vector, pero en la aproximación que hemos hecho, pues esto va en la dirección negativa del eje y. Por lo tanto, al multiplicar escalarmente por el vector posición iésimo, pues esto, el diferencial de posición, pues lo que es diferencial en la coordenada x de cada partícula por el vector unitario ex más el diferencial en y por el vector y. Y aquí, cuando hagamos este producto escalar, como esto va en la dirección y, pues y por ex es 0 porque son vectores ortogonales, por lo tanto, esto de aquí se nos va a cancelar, y producto escalar por eso da 1. Por lo tanto, aquí, de esta integral, pues solo sobrevive menos mi por g por el diferencial de y. Entonces, la masa es constante, la aceleración de la gravedad también lo es, por lo tanto, aquí pues solo tenemos que integrar el diferencial de y, pues lo que nos queda es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de menos mi por g por i evaluado, o sea, i de cada partícula, evaluado en el punto B, menos i evaluado de cada partícula en el punto A. Entonces, a todo esto podemos llamarle incremento en la coordenada y de cada una de las partículas. Así que vamos a irnos por aquí abajo. Tendremos que podemos sacar g menos g fuera del sumatorio, y tenemos esto de aquí que seguro que os va a sonar. El sumatorio de mi por el incremento en i. Entonces, bueno, a ver, me estoy dando cuenta que así puesto con incremento a lo mejor no se ve muy bien. Si lo hiciéramos con este término de aquí, lo que tendríamos sería menos g por el sumatorio de mi y en b, esto desde igual a 1 hasta n, menos g por el sumatorio m sub i sub i y ahora en a. Vale, entonces la historia es que este sumatorio del tema de sistema de partículas, pues os tiene que sonar que esto lo que es la masa total por la posición en i del centro de masas, en este caso en el punto B, porque ya sabéis que en este caso pues voy a hacerlo para la coordenada i
del centro de masas para un sistema discreto. Esto es el sumatorio desde i igual a 1 hasta el número de partículas de la masa iésima, o sea, la masa sub i por la posición en i sub i, entre la masa total. Lo que hacemos es llevarnos esta masa multiplicando aquí y entonces tenemos esta igualdad que es la que yo voy a aplicar. Entonces aquí vamos a tener la masa menos la posición en B en I del centro de masas menos la masa por la posición en I del centro de masas en el punto A. De forma que sacamos la masa total de factor común y nos queda I del centro de masas en B menos I del centro de masas en A, por lo tanto un incremento en la coordenada I del centro de masas. Por lo tanto, dejando esto ya bonito, pues lo que nos queda es menos M por G por el incremento en I del centro de masas, y a este incremento en I del centro de masas pues podemos llamarlo H del centro de masas. Por lo tanto, tenemos la masa total, o sea, la suma de las masas del sistema. En este caso, pues bueno, lo estábamos analizando para una sola partícula, pues entonces tendríamos esta M, no vayáis a pensar que es la masa de la Tierra, sino es, aquí pues si solo tenemos una partícula es la masa que hay, pero si tenemos más partículas, pues esto claro, hay que ponerlo como la suma de las masas, que es M mayúscula. Ya si de aquí en adelante aparecen los cálculos en la masa de la Tierra, pues la señalizo así y ya está. Entonces tenemos menos M por G por H en el centro de masas, donde H es este incremento en la coordenada I. Muy bien, entonces hemos llegado a esto, pues vamos a hacer igual. Irnos a la ecuación del trabajo y pues nosotros ya sabemos que el trabajo total, pues esto es la energía cinética total, porque es hacer exactamente pues el incremento de, o sea, perdón, el teorema de las fuerzas vivas y es exactamente el mismo cálculo que hemos hecho para el caso 1. Entonces aquí tenemos incremento de la energía cinética y tiene que ser igual a esto, pues que es menos mg por h. Entonces vamos a ir tirando del carro. Esto pues vamos hacia atrás, ponemos el sumatorio de los incrementos de energía cinética de cada partícula, ¿vale? Y esto igual pues también al sumatorio desde i igual a 1 hasta n de menos mi por g por la diferencia de posición, o sea, i sub i en b menos i sub i en a, ¿vale? O sea, espero que no os hayáis perdido, o sea, simplemente en el cálculo anterior, si no dais para atrás en el vídeo, esto, yendo hacia atrás un par de pasos o tres, era esto, ¿vale? Entonces, ahora el término de la energía cinética, pues lo ponemos como lo que es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio de la masa sub i, la velocidad sub i al cuadrado en b, ya sea en b o en el tiempo b, ¿de acuerdo? Esto pues lo dejo a vuestra elección, menos un medio de la masa sub i, velocidad sub i al cuadrado en a. Y esta parte de aquí pues queda exactamente igual. Entonces podemos hacer como antes, como a ambos lados del igual tenemos un sumatorio para calcular la totalidad de estas magnitudes en todo el sistema, pues quitamos el sumatorio en i y ahora lo que estamos calculando es lo mismo que estábamos calculando antes, pero para una partícula. Y ahora ya para acabar, pues como hemos hecho antes, nos llevamos al lado izquierdo del igual pues todo lo que esté en el punto B, o sea, un medio de la masa sub i por la velocidad sub i al cuadrado en B, más
mi por g por i sub i en b, y esto es igual a lo mismo pero en a. Ya lo pongo directamente. Entonces, esto igual, pues solo puede ocurrir que la suma de dos funciones en diferentes puntos sea igual si todo esto es una constante. Entonces, pues a esta constante le llamamos la energía, como ahora estamos solo con una partícula, pues de la partícula iésima. Y pues veis que recuperamos una fórmula parecida a la que hemos obtenido en el caso 1. Lo que pasa que ahora, en vez de menos G por MI, o sea, la fórmula de la energía potencial que obtuvimos un par de capítulos atrás, pues hemos obtenido una fórmula para la energía potencial que es pues la que vemos en el colegio. Y todo esto aplica en las condiciones de pues, que estemos en las cercanías de la superficie de un planeta, de una masa. Muy bien, pues ya con esto habríamos visto pues, todo lo relacionado con el trabajo de un sistema de partículas para el caso de la fuerza gravitatoria. Dejadme que borre y para poner el punto final a este capítulo voy a calcular el trabajo de la fuerza gravitatoria de una masa que sigue una trayectoria pues en el entorno de un planeta, para que veáis también pues cómo se resuelve la integral de línea, que en el fondo es el trabajo para cuando tenemos un caso así. Muy bien, entonces imaginaos que tenemos esta situación de aquí, tenemos, pues, por ejemplo, el Sol, ¿de acuerdo? Todos estos anillos son las superficies equipotenciales, que son circunferencias, esto ya lo hemos visto capítulos atrás, y pues tenemos una partícula que va desde el punto E hasta el punto A, siguiendo dos trayectorias. Bueno, una trayectoria que podemos dividir en dos. Una es el camino gamma sub 1, que va a ser de B a B', y otra que es el camino gamma 2, que es de B' a A. Entonces vamos a calcular cuál es el trabajo que realiza esta partícula. Que esto, pues bueno, ya lo hemos visto de forma general en el capítulo de energía potencial gravitatoria, donde vimos pues que solamente ya sabréis que solo va a depender de la energía potencial en B y de la energía potencial en A, y que no va a ser independiente del camino, el trabajo, digo. Pero bueno, vamos a hacer este cálculo, que tampoco vamos a tardar mucho. Dejadme que, para tener un poquito más de sitio, voy a llevarme este dibujo por aquí y a ver si no tengo que borrarlo. Y lo primero que vamos a tener que hacer es parametrizar los dos caminos. Entonces, pues para no complicar mucho la historia, pues voy a hacerlo fácil. Dejadme que diga que el camino gamma 1 pues va a venir representado por un conjunto de puntos, y cada uno de esos puntos pues vendrá señalado por un vector que tendrá coordenada x, y la coordenada x será el radio en b por el coseno de t, ¿de acuerdo? T no es el tiempo, t es un parámetro adimensional, ¿de acuerdo? Y la coordenada y pues va a venir como r en b por el seno de t. ¿Por qué escojo esta parametrización? Bueno, pues porque justo pues para que me salieran los cálculos bien, pues lo que he hecho es que de B a B', el camino que está siguiendo nuestra partícula es a lo largo de una curva equipotencial, o sea, una circunferencia. Por lo tanto, esto es una parte, o sea, una sección de B a B' de el anillo que tiene por radio RB. Entonces, aquí ya sabéis que pues, para las integrales de línea vamos a tener que calcular las derivadas de esto. Entonces, x punto, repito, no es que t sea el tiempo, ¿vale? T es un parámetro adimensional, pero bueno, voy a escribir así las derivadas. Pues esto es menos r en b por el seno de t, y con la i, pues i punto va a ser r en b por el coseno de t. Y para la curva gamma 2,
Pues más de lo mismo. Simplemente esta curva gamma 2, pues dejadme que sea, pues como es una línea recta con pendiente negativa, pues dejadme que parametrice x como t directamente y la y pues va a ser menos t partido 2. Pues porque así tiene pendiente negativa un medio, que veis que pues más o menos en una cuadrícula, pues la pendiente negativa 1 sería esta, pues esta es un poquito por acá, pues un medio. O sea, esto estoy haciendo este cálculo a grosso modo, ¿vale? Entonces ahora volvemos a calcular las derivadas de esto, pues x' es 1 e y' es menos un medio. Ya tendríamos nuestras curvas parametrizadas. No voy a calcular los límites, ¿de acuerdo? En el parámetro t, porque pues vais a ver que no va a hacer falta, eso es un spoiler, pero bueno. Y esta otra por aquí. Y lo único que me queda por poner, pues es que la fuerza gravitatoria, pues va a ser esta expresión. Va a ser menos g, abro aquí denominador, la masa del planeta, la masa de la partícula. Vamos a hacerlo en coordenadas cartesianas, por lo tanto, x al cuadrado más y al cuadrado, contando con que la masa m mayúscula está en el cero de las coordenadas, esto elevado a 3 medios, y esto multiplicado por el vector posición x, ¿de acuerdo? Esta es la fuerza que va a sentir pues, la partícula que va de B a A. Vale. Pues ahora, para calcular el trabajo de B a A, pues lo que tenemos que hacer es una integral de línea de, de B, que es el punto inicial, a, que es el punto final, de nuestra función vectorial, o sea, nuestra fuerza gravitatoria, por el diferencial. Aquí habría que poner diferencial de R, pero a mí en las integrales de línea me gusta poner diferencial de la curva. ¿De acuerdo? Gamma, pues es gamma 1 unión gamma 2, o gamma 1 más gamma 2, como en el lenguaje que queráis ponerlo. Entonces, ya sabéis que pues gamma se divide en dos curvas, por lo tanto tendremos la integral de B a B' de la fuerza gravitatoria por el diferencial de curva 1 más otra integral que va a ser de B' a de la fuerza gravitatoria producto escalar diferencial de gamma 2. Entonces, ahora pues lo que tenemos que hacer es sustituir la parametrización. Así que tendremos la integral t en b, t en b' de la fuerza gravitatoria que depende del vector posición, donde esté, si nuestro origen de coordenadas es el centro del Sol o del planeta que sea este, pues un vector posición a esta partícula, pues tal que así, ¿vale? Y ese vector posición pues vendrá parametrizado en t, que es lo que hemos hecho pues con las curvas. Y ya sabéis que el diferencial de curva, pues esto es gamma, en el caso de la curva 1, la derivada de gamma 1 por diferencial de t. Y lo mismo para la otra integral. Tenemos una integral de t b' a t a de la fuerza gravitatoria que viene parametrizada en t y producto escalar gamma 2 derivado de t. Vale. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fuerza gravitatoria, que es
esta expresión en rosa que he puesto aquí arriba, pues cada una de las parametrizaciones que me he inventado yo. Entonces, nada, esto es ir pues paso por paso. Tenemos la integral de tb a tb' y tenemos que sustituir donde haya una x en la parametrización de la curva 1, pues rb coseno, donde haya una y, rb seno, y donde haya unas derivadas de esas coordenadas, pues esto otro. Entonces, esto quedará como menos g. Voy a abrir aquí una raya grande de denominador. Tendremos que la x es r en b coseno de t, esto al cuadrado, más la y que es r en b seno de t al cuadrado. Y todo esto elevado a 3 medios. Esto masa mayúscula, masa minúscula y multiplicado por r en b coseno vector r en b seno, y esto producto escalar por la curva derivada, o sea, por menos rb seno de t, r en b coseno de t, ¿vale? O sea, esto de aquí es, imagino que sabéis hacer integrales de línea, o sea, esto es x punto, el vector x punto y punto, ¿de acuerdo? Que es lo que es esto de aquí. Y aún así me falta el diferencial de t. Vale, entonces, dejadme, bueno, voy a hacer una cosa, voy a hacer ya este producto escalar y así me ahorro pasos. Entonces, esto es menos r en b cuadrado coseno seno, vamos a ponerlo por aquí y ahora lo copio, rb cuadrado, de hecho, menos, perdón, rb cuadrado, seno de t, coseno de t, y esto de aquí es más r en b cuadrado seno de t coseno de t, y esto por diferencial de t. Entonces esto viene aquí y mirad lo que ocurre, que por eso os decía, no he calculado los límites en la parametrización de t, porque fijaos que esto de aquí es lo mismo que esto, pero con signo contrario, por lo tanto esto se cancela, todo este paréntesis va a cero y hace que toda esta primera integral se anule y vaya a cero. Así que esto, ¿cómo se puede traducir? Pues como que el trabajo de B a B' es nulo. O sea, por la curva gamma 1, la partícula que estamos estudiando no realiza ningún trabajo, que es lo que ocurre en las superficies o en las curvas equipotenciales, que moviéndonos por ella, pues no realizamos trabajo. Por lo tanto, pues me voy a olvidar ya de esta primera integral. Ya hemos visto que esto de aquí, esta integral, se anula y da cero, así que pues vamos a centrarnos en la segunda. Entonces, la segunda es la integral de t en b' a t en a, y pues tendremos que sustituir, igual que hemos hecho aquí, lo que pasa que ahora con la parametrización de la segunda curva. Tendremos el corchete, pues x es t, por lo tanto aquí t al cuadrado, más la y, que es menos t entre 2 al cuadrado también, esto elevado a 3 medios, y aquí pues la masa mayúscula, la masa minúscula. Y ahora la curva derivada pues es el vector, bueno, perdón, se me ha olvidado poner aquí el vector xy, que es en este caso t menos t partido 2, producto escalar por la curva 2 derivada, que es 1 menos 1 medio. O sea, esto de aquí y
multiplicado por dt. Entonces este paréntesis, pues t por 1 es t y esto da más t partido 4. Así que lo pongo por aquí arriba. Y luego aquí pues podemos también poner estos cuadrados, pues como este primero es t al cuadrado y este segundo es el menos se cancela, pues t al cuadrado partido 4. Vale, y se nos ha quedado esta integral de aquí. Entonces, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es sacar el menos g y el producto de las masas fuera de la integral. Tenemos aquí entre b' y a parametrizado en t. Y vamos a poner esto de la siguiente forma. Vamos a poner t al cuadrado, el denominador lo subimos arriba, t al cuadrado partido 4. Entonces le ponemos exponente negativo. Y por esto de aquí, que teníamos que es t más t a la cuarta por dt. Entonces, podemos hacer una cosa que es multiplicar por 2 a este paréntesis y entonces dividiremos afuera entre 2 también. O sea, vamos a poner aquí fuera un medio y multiplicamos por 2 aquí, entonces quedará 2t más 2t entre 4. Dejadme que lo ponga así para que se vea mucho más fácil. O sea, 2t más 2t entre 4. Vale, y por dt, que no se olvide. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues resulta que este paréntesis de aquí es la derivada de lo de dentro de este otro paréntesis. Si yo derivo aquí respecto a t, pues bajo el exponente, por lo tanto me queda 2t elevado a 1, y aquí bajo este 2 y me queda 2t entre 4. O sea, esto que tengo aquí. Por lo tanto, si a esto de aquí, sin el menos 3 medios, le llamo f de t, y tengo f de t elevado a menos 3 medios, esto de aquí es f punto dt por este dt. Entonces esto de aquí es df, porque df entre dt es f punto. Si me llevo este dt multiplicando aquí, pues tengo f punto por dt es df. Por lo tanto, todo este paréntesis de aquí es diferencial de f, junto con el dt, que no se nos olvide el dt. O sea, esto de aquí es f elevado a menos 3 medios, esto es df. Por lo tanto, ya aquí tenemos una integral inmediata. Esto lo que nos va a dar es la función elevado a menos 3 medios más 1 entre menos 3 medios más 1. Entonces, menos 3 medios más 1 es menos 1 medio. Así que voy a borrar y, bueno, dejadme que borre estos pasos de aquí intermedios y suba esto y así puedo acabar. Vale, muy bien. Entonces ya esta integral pues hemos visto que es inmediata. Aquí teníamos menos, pongo el 1 medio este delante, g m m, y lo que nos va a dar pues es la función 3 medios más 1 es menos 1 medio, o sea, esta función elevado a menos 1 medio, que es t al cuadrado más t al cuadrado partido 4 elevado a menos 1 medio, y todo esto en menos 1 medio. Entonces este menos 1 medio pues se cancela con este otro menos 1 medio y nos queda esto. Y pues deshaciendo la parametrización, pues t era x y t partido 2 era y. O sea, aquí al final tenemos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a menos 1 medio. Así que lo ponemos ya pues, bonito. Entonces esto es g m m entre elevado a 1 medio es la raíz, x al cuadrado más y al cuadrado,
y esto evaluado entre B', ya vuelvo a, quito lo de la t, pues porque hemos deshecho la parametrización, y A'. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que resulta que esta raíz de x al cuadrado más y al cuadrado es el módulo de un vector posición, del vector posición que os he dicho al principio que si estábamos en el origen de coordenadas o tomábamos el origen de coordenadas como el centro de este planeta o del Sol, pues es el vector que iba señalando pues a cada punto donde estaba la partícula. Como esto está en un plano, pues en coordenadas x, y. Por lo tanto, esto es el módulo de ese vector, o sea, un vector R, evaluado entre B' y A, que además aquí le he puesto A', y esto es G M entre 1 partido del radio en A menos 1 partido del radio en B. O sea, esto pues podemos ponerlo también de la siguiente forma, que es como G M el radio en A menos G el radio en B, porque el radio en B es igual que el radio en B', ¿de acuerdo? Porque es el arco de una circunferencia. Y nada, pues ya tenemos que esto lo que es la diferencia de la función energía potencial entre dos puntos. El punto final menos el punto inicial. Y esto pues en concreto, como el radio en A es más pequeño que el radio en B, pues esto va a dar un valor, cuando lo calculemos numéricamente, positivo. Porque si os dais cuenta, pues lo que hace la partícula es en el fondo caer un poco hacia esta estrella, por lo tanto el campo ha dado energía a la partícula. O sea, la partícula ha ganado en energía para poder eh, hacer este recorrido. Cosa contraria hubiera sucedido si desde A hubiera ido hasta B. Entonces la energía que tuviera la partícula se la hubiera quitado el campo. O parte de la energía que tuviera se la habría quitado el campo. Y en ese caso, pues si hubiera ido la partícula desde A a B, este mismo recorrido pero al revés, pues esto sería negativo. Habría que dar la vuelta a esto y la partícula habría perdido energía. Pero vamos, esto en esencia lo he hecho para que veáis que este cálculo lo hice de forma general para las fuerzas centrales, pero que si nosotros no queremos aprovecharnos del teorema que nos dice pues que precisamente la fuerza gravitatoria, por ser menos el gradiente de la energía potencial, pues ya esta integral es esto del final. Si quisiéramos hacerlo manualmente, pues da exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, nada, ya aquí he dicho todo lo que tenía que comentar en este capítulo. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.